Florencia, gracias por atendernos. ¿Tu abuelo ha sido una de las tantas víctimas del geriátrico del terror? Correcto, correcto. Mi abuelo fue internado de octubre a diciembre del año pasado. Ni bien lo internamos y van pasando los días, nosotros vamos los días de visita a llevarle medicación, ropa que va pidiendo y demás, y vamos viendo de a poco el deterioro que sufre mi abuelo, y eso nos fue llamando la atención ya que nos turnábamos para ir entre mi mamá y mis tías. Después mi tía viene de Mar del Plata, también lo viene a ver y también a todas nos llama la atención lo mismo, entre ellos que ya le habíamos pedido que le cambien el colchón porque era una colchoneta finita la que tenía en la cama y mi abuelo decía que le dolía la espalda. Entre eso, mi abuelo estaba en una habitación con 6 personas más y nada, él decía que no quería compartir habitación porque obviamente él estaba acostumbrado a estar en su casa cómodo. Y bueno, nosotros empezamos a hacer oído de sus pedidos, porque mi abuelo sufre demencia senil. Así que nada, entre unos pedidos y otros, y que lo encontramos golpeado, con una venda en el brazo, que cuando se la destapa el médico en el otro geriátrico, porque decidimos sacarlo de ahí, o sea, a tiempo decidimos sacarlo, ¿El del barrio Patagonia? nosotros lo sacamos de ahí y mi mamá lo lleva a un geriátrico a Punta Alta. Ah, ok. Cuando lo llevan al geriátrico de Punta Alta, lo recibe un médico de cabecera, como corresponde en un geriátrico que faltaba. No había médico de No, cabecera en no, calle Rayén. no, ni médico de cabecera, ni ambulancia, no tenían un servicio de ambulancia para ese lugar, por eso cada vez que se caían lo escondían, nunca avisaban, porque después al tiempo cuando mi mamá lo hace revisar acá por el médico, que es una costumbre, reciben un abuelo, le hacen una historia clínica, el médico le dice que son lesiones viejas. Tiene un agujero en el brazo. Tenía moco en el agujero que tenía en el brazo. Ni siquiera se lo habían curado. Y lo mismo le descubre ese día a mi mamá, porque obviamente nosotros no vamos a visitar y lo revisamos todo y lo desnudamos a mi abuelo cada vez que vamos. O sea, es algo normal. Ujú. Más allá de que es un hombre. Por ahí si es una mujer uno puede hacerlo, pero es muy chocante. Eh, entonces ahí también descubre una lesión parecida en el cuello. Mi abuelo vivía abrigado porque era re friolento, entonces nunca se lo vimos. O sea, él tenía heridas, y tenía como... Lacerantes, eso es lo que dice en la denuncia. Heridas lacerantes, perdido en tiempo y espacio porque mi mamá lo saca en silla de rueda. Esto durante 3 meses, Estuvo de el octubre, periodo. estuvo de octubre a diciembre y nosotros lo vimos decaer y estaba cada vez que íbamos cagado de hambre, se morfaba, o sea, en 2 segundos todo lo que le llevábamos, nunca tenía agua. Yo me metí en la pieza de él, me metí en la cocina, iba, me fijaba todo, agarraba la crema que le tenían que poner, la crema nunca la habían usado, le habíamos dejado todo para que hagan. ¿Qué edad tenía tu abuelo? 89 mi abuelo. Mi abuelo tenía problemas de la piel muy seca y él cada vez que íbamos estaba rascándose la espalda, tocándose y yo le decía, abuelo, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? Sí, es que no me pasaron crema, porque él tenía momentos de lucidez, no es que Claro. siempre tenía demencia senil y estaba perdido, porque los pacientes con demencia senil son así. O sea, por momentos te dicen, ay, nos vamos a ir a Córdoba mañana y por momentos están en el lugar donde están. Pero mi abuelo Van a decía Punta siempre Alta, eso. digo, para no perder el hilo, van Sí, a Punta Alta, como corresponde lo atiende un médico, correcto. una serie de profesionales, y Sí, ahí ya se detecta todo lo que ustedes preveían. exacto. Nosotros, cuando el médico le hace el informe a mi mamá se queda helada. O sea, ya no le gustaba nada el destrato de esta persona, de María Gabriela, porque en varias oportunidades mi abuelo se había caído o lastimado y no nos habían avisado. O sea, mi abuelo estaba tomando cefalexina y nosotros nos enteramos ese día que estábamos ahí en la visita. Y No, ella vino y nos dijo, no, porque ya lo vio el médico, le dio cefalexina, no sé qué, no sé cuándo, y yo, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento lo vio el médico que no nos avisaron? Y cuando yo voy a mirar la receta, estaba este médico que yo mencioné hoy en otra nota, que es de Marco Agustín, que nunca lo vimos. O sea, yo no sé si estuvo ahí o no, pero él firmó las recetas. No sé si la apoya, si no la apoya o qué, pero ahí nunca estuvo revisando a mi abuelo. ¿ustedes cuándo sospechan que esto era súper ilegal? Y que obviamente era un geriátrico del cual no solo tu abuelo Ujú. estaba viviendo esto. Cuando mi mamá me dice,
acá está pasando algo grave, no puede ser como el estado en el que está el abuelo, es calamitoso cómo lo recibe el médico y el médico la pone en contexto de las cosas que llaman mucho la atención a nivel médico, que yo no los puedo dar porque no soy médica. En ese momento nos ponemos todos en alerta, más allá de que hicimos lo que uno humanamente hace, que es agarrarlo y sacarlo y llevártelo porque estás preocupada para que no pase más ese momento. El médico le advierte y yo empiezo a mirar redes. Cuando empiezo a mirar redes, que esto lo comenta mi mamá en el grupo y nos pone en contexto, encuentro gente como Florencia, con la cual yo me conecto, que es Florencia Iribe, que ella denuncia en 2014 lesiones culposas hacia su mamá, que se quiebra en un geriátrico que está en calle Caronti 130 y pico, También perteneciente a esta persona. la misma persona. Y ella me empieza a comentar todo esto. Yo ahí lo subo a redes, pongo la foto de los arcos y pongo todo esto que está pasando y automáticamente empieza Un a aluvión. aparecer gente de todos lados. Volvemos a tu abuelo. Él fallece. Él después de esto, que es un estado tremendo en el que estuvo y que no se pudo revertir, después de estar unos días en este geriátrico, él se cae en diciembre y cuando se cae entra al hospital. En Punta Alta se cae. Claro, en el geriátrico él se levanta la noche al baño, se cae y entra al hospital. Cuando Ok. entra al hospital le vuelven a mencionar todas estas lesiones que eran de Ajá. vieja data y le dicen que tienen que operarlo del pie. Pero ya venía con una neumonía. Entonces la neumonía no le permitió realizar la operación, más allá de que había que utilizar algo para el pie, que era un repuesto, un tornillo, no me acuerdo qué era, que había que esperar muchos días. Y el problema era que mi abuelo ya estaba en una situación entregado, no se dejaba atender por las enfermeras, se arrancaba el catéter, todo tremendo, porque ya directamente él nos decía, déjenme irme con la abuela, decía. Entonces, nada, ahí termina de empeorar su estado porque no lo pueden operar y fallece en el hospital en Punta Alta el 1 de enero. Ahora, con lesiones en diversos puntos del cuerpo. Sí, O sea, y eso golpeado. queda Golpeado. golpeado. O sea, Golpeado, dijo el médico. gente de allí del lugar lo golpea. Golpeado, sí. No es que es una inyección mal puesta, eran O, golpes. como es el cuerpo de una persona adulta, agarrar fuerte a una persona o ejercer presión es violencia. Tu abuelo, ¿entendés No que? es un golpe Comprendo, específicamente, comprendo. pero Digo, es, él debe haber sufrido mucho. claro, pero es una persona con demencia senil, no podía contar nada a mi abuelo y así, igual que mi abuelo, están todos los casos, todos, no hay ninguno con ninguna diferencia del estado en que la familia lo encuentra con un mes de haber estado ahí adentro. ¿Cuándo detectás, Florencia, que esto era masivo? Que el caso de tu abuelo era uno más, no aislado. Cuando yo publico en redes, en el Instagram de la Residencia de los Arcos, que hay gente que pone, ay, qué lindo esto, lo otro, yo empiezo a comentar, a comentar, a comentar, a comentar. Empiezo a comentar, veo que eliminan los comentarios. Vuelvo a comentar, eliminan los comentarios. Y así estuve un mes. Ahí se comunican conmigo varias personas, entre ellas cuidadoras y víctimas. Y ahí dije, no, acá está pasando algo raro, que yo pensé que este era el único. Y ahí me empapo de que había otros geriátricos con lo mismo. Y cuando esta chica se comunica conmigo y me cuenta, Una empleada. no, Florencia. Ah, otra de las víctimas. Claro, Florencia familiar de Iribe. otra de las víctimas. Ella me cuenta lo que pasó con su mamá, que se quiebra, ella la saca de ahí y al tiempo se muere. Pero pasa lo mismo. O sea, Mismos modus operandi. Era similar. a ver, a nosotras nos cuenta una empleada, que no recuerdo el nombre entre todos los mensajes privados que tengo, que a ellos les daban la comida a las 7 de la tarde y después les daban tramadol, para que no rompan malos huevos, por así decirlo. Suena frío, pero es la realidad. Entonces yo entiendo que si se caen es porque están drogados y no puede estar una persona con cada uno. Entonces después te dicen, fue un accidente, se cayó sin querer, pero a ver, yo hoy a la mañana mostré un audio donde María Gabriela dice que son accidentes caseros, como son accidentes que pasan, pero no, pues si yo te estoy llevando a mi abuelo y pagando
para tener una persona y que estos accidentes caseros, que son los que llevan a tomar la decisión a uno, a poner a un familiar en un geriátrico, se entiende que vos tenés que estar capacitada para cuidarlo y que eso no ocurra. No digo que no pueda pasar, pero que a todos les pase lo mismo y que todos Sí, claro. mueran después. Sí, sí. Apellido María Gabriela. María Gabriela Romero. Y su número de ¿Cuánto? quill tengo Sí, también. dale. Su número de quill es Bueno, lo tenés. 27, sí, 27 20 56 55 93-5, que vale la pena aclarar, no es el que figura en algunas facturas, porque las adultera. Ahora vamos a eso. ¿Cuántos geriátricos posee esta mujer? No tengo Pero conocimiento, varios. pero ya tengo varios, porque a mí cuando yo publico a mi abuelo, en el afán de querer encontrar más gente o una respuesta o algo, se comunica conmigo una cuidadora de calle Montevideo, me dice, no me dijo la numeración, dice, yo fui cuidadora en calle Montevideo y me fui porque yo no aguanté ver los abuelos atados en el quincho para que no molesten. Atados. Atados en un quincho para que no molesten. Abuelos, cabe destacar, todos con demencia senil. ¿Hiciste la denuncia? Yo hice la denuncia el 13 de diciembre del año pasado y no tuve ningún tipo de respuesta, ni siquiera me llamaron a declarar. ¿Por qué se destapa, por decir de alguna manera, esta historia a partir de esta semana? Yo denuncié el 13 de diciembre, mi abuelo fallece el 1 de enero. Yo cuando denuncio, cuento la historia clínica de este médico y le pido a la fiscal que vayan a periciarlo a mi abuelo al hogar. Esto no ocurre, mi abuelo fallece, o sea, ya esa oportunidad no está, y yo estimo que a esto le están dando bola claramente porque fuimos a las redes, pero más allá de eso, de todas las tipificaciones que hay de las denuncias, eh, la más grosa, por así decirlo, y delicada es la que sufren Pame y su familia, que son quienes denunciaron y cuando se le toma la denuncia se lo caratula como homicidio culposo, que en realidad, como ellos dicen, no es culposo, es doloso. ¿Cuántos casos conoces por contacto con víctimas o familiares de víctimas que ya se han efectuado denuncia? Hasta ahora 6 abuelos fallecidos, los 6 con las mismas patologías, muertos en un mes, y todo exactamente igual, las excusas de ella siempre la misma, son accidentes caseros. ¿Hay facturas truchas? La denuncia la hizo el papá de Flor Iribe de adulteración de facturas. El papá se comunicó en AFIP y también en los otros entes, que creo que era EDES o Camusi, no recuerdo bien cuál, donde le cuenta que ella averigua y se encuentra con esto y no recibió ningún tipo de respuesta. ¿Pudieron hablar con esta mujer, por decir la palabra mujer, una vez que tu abuelo muere? ¿Fueron a plantearle que el cuadro se había claramente complicado a partir de su traslado y su intervención allí en ese lugar? Mira, mi mamá, que fue la que más contacto con ella tenía y más le hablaba, le dijo el estado en el que estaba mi abuelo cuando lo lleva al otro geriátrico y ella le manda el audio que hoy puse en la radio, idéntico. No con las amenazas de yo también me voy a defender y bla, 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 pero lo mismo, excusas. No, porque nosotros lo cuidamos, no, porque se cayó, no, porque es un accidente, estas cosas pasan y bla, 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 bla. ¿Crees en la justicia? Mira, yo con la denuncia que yo realizo y sin ningún tipo de respuesta, no creo. Yo lo que creo es que ahora, si no laburaron, no les queda otra porque están los medios y nada, les está llegando el agua al cuello. ¿Has podido dialogar con familiares que aún tienen pacientes ahí, abuelos ahí, y que probablemente o estén o van a pasar situaciones similares como el de tu abuelo? Mira, Digo, para alertar, advertir, digo, ¿no? hoy me contó una de las chicas, que es la que pierde su papá el sábado, que tenían conocidos o conocían a gente que tenía ahí y que ya estaban tomando la decisión entre sus familiares de sacarlo. Debería ser inminente la clausura de ese lugar, ante la cantidad. Tiene un acta de inspección del 8 de mayo que indica clausura. ¿Pero está abierto? ¿Funciona o no? Sí, funciona porque Pero si está hasta que clausurado, no, tiene un acta de inspección que como resultado dice que está para clausura.